Y acaba que, oye, si todos somos iguales, oye, pues las viejas también tienen derecho a disfrutar de los chicos jóvenes en la cama, y si dos chicos jóvenes se quieren acostar, ¿no? Una chica y un chico joven se quieren acostar, antes de hacerlo, este chico joven tiene que pasar por 5 viejas, y si luego le quedan fuerzas, pues que acabe con la chica joven también, ¿no? Entonces acaba de una manera muy cómica, pero que también es una reflexión muy profunda, ¿no? Sí, Dices, sí, sí. oye, esto de la igualdad, si lo llevas al extremo, realmente es la esclavitud más absoluta que hay, ¿no? Porque si quieres una igualdad total, la única manera de conseguirlo, y además no lo consigues, es el gulag. Muy buenas a todos, estamos hoy un día más en el canal y tenemos el placer de contar hoy con el profesor Will. Muy buenas, Will, ¿qué tal? Jorge, un placer estar contigo y enhorabuena por toda la labor divulgativa, que sabes que yo soy un fan tuyo desde antes que me conocieras. Sí. Soy un follower. Will también está haciendo una labor divulgativa muy buena, está empezando ahí el canal de YouTube. Y nada, estamos ahora en la Universidad de Verano de Hespérides y del Juan de Mariana. Y Will lleva un par de ponencias, una mesa redonda y una ponencia sobre Tocqueville, la democracia, la religión, que son temas muy interesantes. Además, Will es una persona muy polifacética, ¿no? Porque habla de estos temas, del arte y demás, pero luego también le gusta surfear, le gusta el reggaetón, entonces tiene varias facetas, entonces es una persona muy interesante. Y no sé si nos podías hablar un poco así, bueno, si me podías hablar, ¿no? Que no quiero abstraerme tampoco, un poco de Tocqueville y por qué es una persona que te gusta tanto, ¿no? Sobre todo también tu maestro y tal, es un experto en Tocqueville y has aprendido mucho también en ese sentido. Pues sí, efectivamente. Yo, Tocqueville era el típico autor que había oído hablar, ¿no? Porque la gente oye hablar dentro del mundo de los autores canónicos. Y era un autor sobre el que había oído hablar, pero no lo leí hasta que conocí a mi maestro y empecé a hacer el doctorado con él hace ya, eso fue 2018, hace ya unos añitos. Y es normalmente como el último gran autor de filosofía política en el canon, tradicionalmente, ¿no? De la modernidad. Claro, luego hay muchos autores que van a llegar después, del siglo XX y demás, pero era el típico autor que está en el canon, sobre todo en las universidades de Estados Unidos muy potentes y demás. Y es un autor complejo, porque claro, es un tipo que se va de Francia a Estados Unidos porque está convencido que la democracia es lo que va a triunfar en el mundo, ¿no? Entonces él piensa que la democracia va a triunfar en todos lados, como efectivamente después triunfó, ¿no? Luego, si quieres, podemos hablar de datos empíricos y lo que está pasando en los últimos 10 años, que parece que la democracia está extenso en el mundo, podemos hablar de eso si quieres después, pero, pues oye, Tocqueville escribe entre el 35 y el 40, los dos tomos, y él dice la democracia es lo que viene, él no tiene duda de eso, ¿no? Mientras que mucha gente se piensa que vamos a volver a monarquías absolutas y tal, está diciendo estáis muy equivocados, esto ya es el pasado, la idea de la igualdad ha triunfado, pero la gran preocupación de Tocqueville, la razón por la que escribe este vídeo, es cómo podemos preservar la libertad, eso es lo que más le preocupa a él, ¿no? Porque además él se da cuenta que el gran problema que va a tener la democracia es que va a legitimar al Estado para que tenga muchas más funciones y se haga un Estado muchísimo más grande de lo que había en el siglo XIX, ¿no? La mayoría de las personas que hoy son desde los más anarcocapitalistas al más, yo qué sé, socialdemócrata, si queremos verlo, bueno, socialdemócrata quizá no tanto, ¿no? Pero de liberal clásico, si quieres, a un anarcocapitalista se darían con un canto en los dientes por volver a un Estado que había a principios del XIX, ¿no? O sea, el tamaño del Estado era ínfimo comparado a lo que acabó siendo después y lo que ha sido después. Entonces, bueno, la reflexión de Tocqueville es muy interesante en ese libro que se llama La democracia en América, que mucha gente me dice, oye, Will, pero ¿qué me importa a mí la democracia en América, ¿no? Digo, no, claro, lo importante no es porque es la democracia en América, sino que es el mejor libro que nunca se ha escrito sobre las luces, porque alguna luz tiene la democracia también, pero sobre todo las sombras que tiene la democracia y cómo íbamos a llegar a un estado casi totalitario con la excusa de que somos democráticos y que cada 4 años estamos eligiendo líderes políticos. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de la tesis de Hoppe, de que la monarquía puede ser mejor que una democracia? En el sentido de un poco lo que dices, ¿no? Que también se ve al rey y ves que te está robando, entonces lo que dice también Bastos y Charles Adams en Historia de los Impuestos, que nunca un rey cobró más del 10%, ¿no? Más del diezmo, porque la gente lo ve ahí y lo personaliza, y dice, te veo a ti robándome, no es un ente abstracto como puede ser España. Así. Eso yo creo que es cierto, lo que pasa es que es un poco como cuando hablamos del salvaje, ¿no? De cómo sería el hombre antes de llegar a la sociedad y tal. Como la idea de la igualdad ha triunfado tanto, es imposible que la gente ahora quiera tener a un rey no electivo y que sea en un sistema que no sea constitucional, ¿no? Eso es imposible. De hecho, los reyes constitucionales están pasándolas muy mal, ¿no? Porque que todo el mundo quiere avanzar hacia una república sin rey ningún tipo, la tendencia es contraria. Yo, de hecho, di una conferencia sobre la función que tiene en el liberalismo la monarquía, que creo que nunca te la he pasado. No. Está en inglés, lo único, no pero está en el canal de la Marroquín. Y yo ahí utilicé a 2 autores que son muy interesantes, ¿no? Uno es Constant, que es un autor que conoces, clásico francés, que habla mucho sobre la función de la monarquía
y cómo la monarquía sirve para es un poder más, entonces al final es una división de poder más y sirve para determinados momentos para poner a los políticos y a la democracia en un sistema, ¿no? Cuando falla o va más allá o se convierte en muy despótica, es un contrapoder más que sirve para eso. Lo que dices de Hoppe me parece muy interesante y me gusta, pero creo que ese tren ya ha pasado. O sea, que ahora, en el mundo en el que vivimos en el siglo XXI y lo que viene ahora, que la igualdad es la fiebre de todo el mundo, ¿no? Todos tenemos que ser iguales, el Estado tiene que redistribuir, todos tenemos que ser, ¿no?, exactamente la misma renta y pensar todos iguales, ¿no? Como que estamos avanzando, por desgracia, hacia ese mundo. Una monarquía entendida de esa manera va a ser, a mí me parece imposible. O sea, creo que ya hay demasiados partidos políticos y mucha gente que chupa del bote, básicamente, como para que permitan que bajemos a un 10% y que encima lo haga de manera de rey. Esto sería retrógrado y todo este tipo de cosas. Dicho eso, creo que hay maneras interesantes. No sé si lo sabes, pero normalmente el Democracy Index, ¿no? Las democracias liberales más avanzadas del mundo son las que tienen, hay alguna excepción, ¿no? Pero si te fijas, yo hablo de eso en mi conferencia si queréis ver los detalles, pero son las que tienen monarquías, curiosamente, ¿no? Mientras que los sistemas que son más republicanos, sin esa cabeza monárquica de la sociedad civil, si queremos ver así como la figura del rey, pues no lo son tanto, ¿no? Es una cosa curiosa. Alguna de ellas sí está en el top 15, pero la mayoría son monarquías constitucionales, curiosamente. Sitios donde mejor se vive del mundo a día de hoy. O sea, que hay una conexión ahí dentro de lo que dices tú de Hoppe, ¿no? Que creo que es interesante y que Bastos también dice, y con lo que estoy de acuerdo, sería imposible pedirle a un rey de esa época un 50% o un 40%, ¿no? Está diciendo Dani ahora que no están sacando en impuestos mínimo. La pregunta, que por eso Tocqueville está interesante, ¿no? Te está diciendo, oye, es que ese barco ya ha zarpado. O sea, realmente la pregunta es cómo podemos ir poquito a poquito desarmando, poquito a poquito privatizando, desregularizando, ¿no? E intentando ir dando poco a poco más capas a la población. Creo que lo que decía Laschetti, ¿no?, que mucha gente dice que fue un político activo que se ha dado la cara y ha tenido que dimitir por privatizar hospitales y por realmente dar esta batalla, no como nosotros, ¿no?, que tenemos la comodidad del sofá y decir lo que nos dé la gana, sino, oye, vételas con protestas en la cara, con amenazas de muerte. O sea, cuando realmente te enfrentas de frente al poder es una cosa muy, muy complicada, ¿no? Dice, mira el caso de Madrid, que evidentemente es muy lejos de Ancapia, ¿no? Pero dices, hombre, es que es un caso en el que llevamos 20 años en la dirección adecuada y realmente es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? ¿Cómo podemos ir en la dirección adecuada, en la dirección adecuada? Que poco a poco la gente pague menos impuestos, que poco a poco la cosa esté más privatizada, más... Entonces, ese es un poco el debate que creo que es interesante, ¿no? Cuando uno... Me gusta mucho y creo que es muy importante, ojo, las conversaciones de la Torre de Marfil, es decir, las conversaciones que tenemos aquí, lo que haces tú en el canal de YouTube, ¿no? Hombre, hablar de Rothbard, hablar de Hoppe, hablar de muchas de esta gente que creo que son muy relevantes, pero también de otras escuelas y demás que hablan sobre la libertad de otras maneras. Creo que es muy importante saber cuál es el ideal, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo ahí Laschetti, ¿no? Porque eso también te ayuda al que está en el día a día, al que está dando la guerra y tal, decir, oye, ¿hacia dónde tengo que navegar, no? ¿Hacia dónde tengo que tirar? ¿Hacia dónde tengo que ir, ¿no? Porque claro, no podemos cometer el error del utopismo más bestia, ¿no? De decir, pues vamos a la guerra, fusiles, matamos a todos, creamos aquí una comunidad entre nosotros, que al final podemos caer en el mismo error que cometieron los bolcheviques, los marxistas y muchos utópicos que dijeron, no, esto es lo que yo creo, esto es de arriba abajo, yo voy a obligar a todo el mundo a hacer esto. Entonces hay una discusión ahí que creo que es importante e interesante. Sí. Bueno, a los bolcheviques les fue bien en el sentido de que alcanzaron el poder, bueno, los que lo alcanzaron y se mantuvieron, claro, los demás al final, en una revolución siempre... El sistema más terrorífico que he conocido en la historia de la humanidad, totalmente. Por supuesto. Y hablando de igualdad, también eres admirador de la Grecia clásica, ¿no? Que has estudiado bastante ese tema. Así y es. en la conferencia contaste una historia que me moló bastante. No sé si será de las primeras igual críticas a la igualdad que se hayan hecho. Sí. Si la puedes contar. Bueno, esta es una comedia que escribe Aristófanes que se llama Las asambleístas, para quien lo quiera leer. Hay varios títulos, en inglés es Assembly Women y luego hay otros títulos más, pero si lo buscáis así lo encontráis. Y es una obra de teatro cómica en la que las mujeres hartas por la democracia ateniense, que es totalmente despótica y que además está perdiendo la guerra del Peloponeso, dicen esto, bueno, en Atenas no participaban las mujeres en la democracia, evidentemente la participación cívica de las mujeres llega mucho más allá, exceptuando reinas y cosas así, por supuesto. Dan un poco un golpe, se ponen barbas masculinas y se pintan para hacer pasar como hombres y dicen, no, a partir de ahora las mujeres van a mandar en Atenas. Y entonces empiezan a llevar muchas cosas interesantes, ¿no? Ya no queremos la guerra, ya no queremos estas cosas, que son unas cosas muy interesantes y además la igualdad es una cosa muy importante y es una crítica creo que muy feroz a qué es lo que pasa cuando la desigualdad camina a sus anchas, ¿no? La igualdad como concepto, en el concepto más extremo, camina a sus anchas. Y básicamente la obra termina, no quiero hacer mucho spoiler, pero en el que si intentamos aplicar la igualdad en todo, llegamos a unos absurdos que
que ni el más proigualitario que hoy escuchamos en la calle o en partidos políticos podemistas estaría de acuerdo con esto, ¿no? Pero claro, dices, oye, si te tomas en serio esta idea, oye, ¿hasta dónde llega, no? Que es una cosa interesante. De los jóvenes que... Sí, exacto, y acaba que, oye, si todos somos iguales, oye, pues las viejas también tienen derecho a disfrutar de los chicos jóvenes en la cama, y si dos chicos jóvenes se quieren acostar, ¿no? Una chica y un chico joven se quieren acostar, antes de hacerlo, este chico joven tiene que pasar por 5 viejas, y si luego le quedan fuerzas, pues que acabe con la chica joven también, ¿no? Entonces acaba de una manera muy cómica, pero que también es una reflexión muy profunda, ¿no? Sí, Dices, sí. oye, esto de la igualdad, si lo llevas al extremo, realmente es la esclavitud más absoluta que hay, ¿no? Porque si quieres una igualdad total, la única manera de conseguirlo, y además no lo consigues, es el gulag. Yo es lo que digo muchas veces, ¿no? Donde hay igualdad extrema es en el gulag y es en un campo de concentración donde solamente eres un número y donde da igual lo alto, lo guapo, lo feo que seas. Si eres una mujer y eres muy guapa, pues probablemente sea problemático porque te pueden violar y este tipo de cosas, ¿no? Pero que la igualdad extrema implica siempre la erradicación absoluta de nuestras libertades y que si queremos una sociedad libre tenemos que estar dispuestos a tener determinadas desigualdades, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad siempre decimos en el liberalismo lo que nos preocupa es la pobreza. No queremos gente que no tenga que comer, no queremos niños muriéndose en la calle y tenemos mecanismos para que eso no suceda. Pero la desigualdad no nos importa nada. A mí que Amancio Ortega tenga los yates que quiera y tal, a mí no me hace ningún daño. Siempre que yo tenga que comer, mi mujer también, podamos ir ahorrando poco a poco y con nuestro proyecto de vida, ¿qué más nos da la desigualdad, ¿no? Sí, además se basa principalmente en la envidia. Total, total. Parece un valor en sí mismo, la igualdad, y cuanto más igual es la gente fue en la época de guerra, ¿no? Cuando están todos mal. Claro, cuando estás todos mal y que la historia de la humanidad es la igualdad de todos en la pobreza extrema, ¿no? Cuando uno mira la historia de la pobreza de la humanidad, lo raro es la riqueza, lo que hay que explicar es la riqueza, ¿no? La pobreza se explica sola, es lo que hago siempre. Pero sí quiero decir aquí dos cosas, ¿no? La igualdad al principio no es una cosa mala, hay una determinada igualdad que a mí me parece muy importante, la igualdad ante la ley, que es una cosa que todos los autores liberales están de acuerdo con eso, ¿no? Rothbard no. Rothbard no, vale. Pero, por ejemplo, en Atenas sí empiezan con la igualdad ante la ley de decir, oye, lo que tenemos todos es la igualdad de participación en las comunidades. Muchas comunidades anarquistas, entiendo, tú sabes mucho más de eso que yo, implica una determinada igualdad también, ¿no? Que es, oye, tú no eres más que yo para decidir qué tengo que hacer yo con mi vida. Los dos tenemos una igualdad en decir qué se hace y qué se hacen nuestras cosas, ¿no? Entonces, esa igualdad ante la ley, digamos, más plena y más buena, a mí, fíjate, no me parece mala. De hecho, lo que ha liberado el capitalismo y la riqueza tan absoluta, por ejemplo, ha sido también, evidentemente, que las mujeres pudieran trabajar. Esa igualdad que tengan las mujeres, ¿no? Por ejemplo, McCloskey habla mucho en sus 3 volúmenes, como sabes, ¿no? Dice, es que la burguesía, que es la que realmente, ¿no?, da atrás con el antiguo régimen y demás, es permitir, oye, que eres un ser humano digno y que tienes una igualdad en seguir tu propio proyecto de vida, en ahorrar en lo que tú quieras y y eres un ser humano desde un punto de vista igual que los demás en derecho en ese tipo de cosas. En el régimen antiguo no era así. Tú, si eras un zapatero, tu padre era un zapatero, tú ibas a ser un zapatero. Y si querías, los impuestos los pagabas según la familia que eras. Es decir, había ahí un tema que era muy difícil que el capitalismo realmente funcionase si no partes de la base en que todos somos libres de perseguir nuestros sueños, nuestros proyectos empresariales y que cada uno pueda aportar desde donde quiere en la sociedad. O sea, curiosamente eso implica un concepto de igualdad también antropológico, ¿no? Que no tengas que ir a pedir permiso a un burócrata para hacerlo, que no tengas que ir a pedir permiso a un rey, todo este tipo de cosas. Entonces hay una parte de la igualdad que yo creo que esa sí es. ¿Qué pasa? Que cuando eso abres la caja de Pandora e intentas llevar la igualdad extrema en todas las demás partes de la sociedad, pues nos lleva a un delirio, vamos. Claro, Rothbard sobre todo se refiere al caso de los fueros, porque decía, donde hay un fuero no entra el poder, por ejemplo, pues los fueros de Navarra. Claro, pero dentro de ese fuero, él estaría de acuerdo que a lo mejor una persona por su color de piel tuviera menos derecho que otro, o que por ser una religión, claro, ese es el concepto de igualdad que me refiero. Sí, la cosa es, por ejemplo, como en la Revolución Francesa, que en vez de la gente pedir que tener los mismos derechos que los nobles, hicieron que los nobles y que nadie casi tuviese derechos, ¿no? Entonces, todos pues en España pedir fueros, por ejemplo, sería lo que habría que hacer, no igualar a la baja, ¿no? En el caso ir ganando libertades. Eso uno, y sobre todo que Tocqueville es de los primeros en hablar de eso también, el tema de la descentralización. Sí. O sea, tú puedes tener un sistema donde tienes una igualdad ante la ley, pero está totalmente descentralizado. Puede haber fueros que son muy distintos y puede haber competiciones entre distintos pueblos por ver quién genera más prosperidad y más gente quiere ir a vivir a esos sitios. Eso a mí me parece perfectamente, eso a mí me parece que está muy bien. Eso, fíjate, eso sí me parece que esté muy bien. A mí que un español, por si quieres verlo en un caso de aspecto, ¿no?, pagara mucho menos impuestos en una comunidad autónoma que otra, me parece fantástico, porque me parece que ese es el futuro, de hecho. El intentar homogeneizarnos a todos, ¿no?, que es un poco lo que sucede en la Revolución Francesa, y un poco hay varias tendencias de la Unión Europea que van hacia eso, ¿no?, de todos iguales, todos pagamos los mismos impuestos, todo lo mismo, tal, eso es terrible. Esa no es la igualdad que yo estaba diciendo, ¿eh?
Me refiero a una igualdad de concepto de como de ser humano, Sí, no eres ni más ni menos que el otro. Seguridad ¿no? jurídica, saber a qué Claro, lo tienes. pero fíjate, lo que hablé ayer también de Tocqueville, ¿no? Que él habla mucho de la religión en eso, es que la religión es muy importante porque es la que te ancla en por qué somos todos iguales, por qué tenemos tú y yo el mismo derecho, ¿no? Sí. Oye, si yo tengo un apellido compuesto, un apellido importante, yo tengo el derecho a quitarte a tu mujer y hacer lo que me da la gana contigo. Pues no, ¿no? O sea, esa parte cristiana, dice Tocqueville, ¿no? Que el cambio radical, aunque la igualdad no lo inventan los cristianos, pero esa concepción de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que es lo que dice que es la revolución moral tan importante, que va a llevar además a todos los movimientos de izquierda también salen de ahí, ¿no? Es como una especie de movimiento cristiano totalmente ateo y descontrolado que busca la igualdad de otra manera, ¿no? Y deificando a otras cosas, que es una conversación curiosa, sí. Sí, además, en base a la igualdad también habría que suprimir a la familia, por ejemplo. O sea, es que básicamente, ¿no? Lo que decía, no sé si era también los espartanos o Platón, que habría que meter los niños en guarderías y no saber de quién sería el padre, ¿no? Para Así que es. ninguno... En la República de Platón habla de esas cosas, pero Platón tiene cosas muy buenas. Sí. Tiene esa parte también, ojo, no hay que negarla y eso es importante. Y los espartanos también tienen sistemas en los que eso sucede. Claro, a lo que vamos yo creo que entonces a la igualdad no es a un sistema en el que, claro, hay determinadas libertades que no puedes tener si no tienes una determinada igualdad, ¿no? Si tú no tienes derecho a emprender y tienes que andar pidiendo permiso a la gente para hacer cada una de las cosas, ¿no? Es una de las cosas peligrosas quizás, ¿no? A lo que vamos, claro, sí, sí. Pero fíjate, es que a mí unas razones por las que me gustan tanto los griegos no es porque, es que parece que han pasado ya por todas las revoluciones éticas y morales, porque ellos inventan esa igualdad ante la ley, digamos, el ciudadano, y que todo el mundo pueda manifestarse y decir lo que piensa y poder criticar al poder si quieren, ¿sabes? Que estas son cosas súper importantes, a poder hacerlas y nacen ahí, en esa parte de la civilización occidental. Pero los griegos también experimentan con qué pasa cuando la desigualdad se sale, ¿no? Dicen, por ejemplo, que al principio pues, era una democracia mucho menos participativa, de gente mucho más pudiente, de familias importantes y demás. Eso se va expandiendo y dicen, oye, los pobres no podemos participar y tal, entonces para que participemos también tenéis que pagarnos un salario para que estemos en política, ¿no? Y Aristófanes, en otra de sus comedias, también critica mucho eso, ¿no? Es que dices que la gente se va a meter en política solo para ganar dinero. Dices, joder, que hace 2500 años ya estén teniendo estas reflexiones, creo que es muy importante que rescatemos, ¿no? Todas esas bases del liberalismo que no empiezan en el 19, que no empiezan en el 20, que hay que ir mucho más atrás y ver cómo han ido evolucionando esas historias a lo largo de la civilización, porque la historia de la libertad es una cosa muy bonita y que merece la pena ser estudiada. ¿Y no crees que en la Grecia clásica igual, aunque sea muy interesante por todo lo que comentas y lo que se puede aprender de ella, se idealiza un poco esto de la democracia, ¿no? Porque al final las mujeres, eso, igual no podían votar, era una sociedad muy esclavista. Por supuesto, eso es así, eso es una realidad, pero claro, eso es un error que muchas veces comete la gente, ¿no? Que utilizamos los marcos morales actuales para juzgar el pasado. O sea, pero no hacerlo también es un nihilismo, ¿no? Pero, ahí voy, ¿no? Claro, ¿fueron los esclavos o que la mujer no participase en política lo que hizo distinto a Grecia? No. Eso pasaba en todos lados. Entonces, lo interesante es qué es lo que les hace distinto. Pues estos conceptos de libertad que tienen. Por ejemplo, Platón tiene eso que dices tú, pero Platón es el primero en decir que yo sepa que los hombres y las mujeres tienen la misma inteligencia y que ambos pueden participar en las cosas. Ojo, que eso la gente no se da cuenta, ¿no? Eso no se habla. Eso está ahí, claro. Oye, lo está diciendo hace 2500 años y la participación de las mujeres no llega hasta el siglo XX en la mayoría de los sitios, 2000 años y pico después 2500 años después que Platón, ¿no? Entonces, claro, no es cuestión de decir esto era lo top, esto hay que idealizarlo y esto hay que ponerlo tal cual. Evidentemente no, porque además estamos en un momento muy distinto, con otra ética y demás. Pero sí que es importante decir, joder, cómo distintos pueblos a lo largo de la historia se han enfrentado a estos problemas, al tener a un déspota, ¿qué hacemos con el déspota? Puede haber distintos contrapesos, ¿no? Joder, por ejemplo, en Esparta tenían dos reyes que competían uno contra el otro a la vez. Esto la gente no lo sabe, ¿no? Tenían también una especie de senado, o sea, tenían un sistema de división de poderes muy interesante que ya tenían inventado ellos, ¿no? Es decir, oye, que investiguemos qué nos gusta, qué no. Oye, que en Esparta tirasen a los niños defectuosos, como muchas otras partes, para ser masacrados porque tenían un ojo mal o un brazo que no les haya nacido, nos parece espantoso. Y nos tiene que parecer espantoso, ojo, no estamos diciendo que copiemos su ética. Pero oye, ¿qué hicieron bien que nos puede valer a nosotros? Pues yo creo que esas preguntas merecen la pena. Vale, genial. Pues yo creo que con esto más o menos tenemos para empezar, porque ya en el futuro le haré una entrevista a Will en Ancast. Y nada, Will, muchas gracias. No sé si quieras dar un último mensaje a favor de la libertad. Pues por supuesto, creo que estamos en un momento muy bonito de la libertad. Creo que Jorge ha hecho una tarea, si estáis aquí viéndole, no hace falta que os la venda yo. Yo llegué a él también por mi algoritmo y en esos momentos digo, qué bien tengo entrenado a mi algoritmo. Y creo que es muy importante dar esta batalla en redes sociales, también ir a hablar con la gente que piensa distinto a nosotros, tomar un café con ellos. Estamos en una época muy polarizada y hay que saber tender puentes para seguir convenciendo, ¿no?
que no acabemos, que muchas veces tenemos este defecto nosotros y ellos y la sociedad en general, ¿no? Estamos en las mini cavernas de Platón, Sí. que todos solo hablamos ya con la gente que piensa como nosotros y que al final estamos viendo a ver quién es el más macho, ¿no? A ver quién dice la barbaridad más bárbara en el mundo liberal, que eso es importante y eso está bien, pero que también hay que saber tender puentes y hablar con la gente. Y sobre todo yo creo que vean un poco lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Que estamos en un momento donde llega un partido político, llega otro, con distintas promesas y demás, pero que realmente lo de reducir el peso del Estado en nuestras vidas, poca gente lo está haciendo y esa es la batalla que tenemos que dar. Así que nada, Jorge, un placer estar Muchas contigo gracias, Will, con y este un gran fan mensaje. tuyo y del canal. Enhorabuena.